Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si os gusta este tipo de vídeos y no queréis perderos ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Habéis sido muchos y muchas las que me habéis pedido a raíz de ver el vídeo de cómo hice esta carpeta de troquelados, que queríais ver cómo tenía yo organizados mis troqueles. Ya sabéis que yo hago muchas colaboraciones con muchas tiendas y tengo muchísimos troqueles. Entonces, claro, os picaba la curiosidad de saber cómo yo los tenía organizados. Así que nada, aquí vengo con un vídeo para enseñaros cómo tengo organizados mis troqueles. Así que si queréis verlo, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Una de las maneras de organizar mis troqueles es esta carpeta que ya os enseñé en su día cómo se podía hacer. Os voy a dejar de todos modos en la cajita de información y aquí linkado el vídeo a cómo se hace esta carpeta para almacenar troqueles. Es una carpeta de anillas en la que, pues bueno, a través de cartón contracolado le he pegado una lámina de imán y los troqueles pues quedan, como veis, adheridos y no se caen para nada. O sea, es una carpeta que la verdad es que está muy bien y yo recomiendo tener esta carpeta pues más a mano para los troqueles que más utilicéis normalmente. Entonces, pues bueno, este tipo de carpetas yo tengo varias, no solo tengo esta, tengo como por lo menos 4 y la verdad es que siempre la tengo organizada en el escritorio, en una balda la podéis tener y siempre tenéis los troqueles pues que más utilicéis, pues más a mano. Así que pues esta es una de mis recomendaciones de cómo almacenar los troqueles. Si no tenéis muchos, la verdad es que es ideal y si tenéis muchos, pues para poner los que más utilicéis. Así que pues esta sería pues una de las maneras de organizarlos. Otra manera de organizar los troqueles que yo tengo son estas cajitas. Estas cajitas yo las compro en los bazares chinos. Cuestan muy poquito, no sé si me cuestan 2 euros o 1,95 €. Entonces, pues luego yo lo que hago es, con estas funditas de plástico, que también las compro en los bazares chinos, son estas fundas que sirven para meter los CDs, pues cojo con lámina de imán, recorto una lámina de imán al tamaño de la funda y pues bueno, pues tengo aquí después la figura troquelada. Aquí es donde troquelo, o sea, donde guardo los troqueles pues que tengo de muñequitos. Como podéis ver, Navidad, Halloween, gnomos y setas, esto lo hago con cartón contracolado y pues bueno, pongo los cartelitos para saber lo que hay en cada uno de ellos. En este caso, en Navidad y Halloween, pues todos los troqueles que tengo pues tienen que ver con muñequitos de Navidad y Halloween, ¿veis? Luego, en este de aquí, que tengo gnomos y setas, pues lo mismo, ¿veis? Tengo aquí todos los troqueles, por un lado el troquel y por otro el troquelado, porque así realmente yo no sé qué es lo que tengo, qué dibujo es, entonces lo tengo que troquelar y lo pongo por la parte de atrás. Como ya sabéis, con la carpeta que hice de troqueles, que es esta de aquí, a ver que la vuelvo a sacar, en esta carpeta que hice de troqueles, a ver que aparto esto y os sigo enseñando, yo aquí pues hice también así como unos separadores y aquí pongo los troqueles, pero troquelados pues en cartulina, no es cartulina, es reciclando las bolsas que te dan en las tiendas de H&M y demás, y de Amazon y todos estos paquetes que recibimos, pues que vienen con este tipo de papel por dentro para que no se muevan las cosas, pues yo reciclo esos papeles para utilizarlos para hacer este tipo de troquelados. Lo que pasa que en lo que son las figuritas estas, pues yo no puedo troquelarlas así, porque como son muñequitos, si no, yo no sé lo que es. Así que pues no los tengo metidos en este tipo de carpetas. Estos troqueles simplemente los tengo yo pues troquelados en la parte posterior de pues donde tengo almacenado el troquel. Y la verdad es que me resulta muy cómodo. Por ejemplo, sirenas y unicornios, pues lo mismo. Podéis ver que tengo aquí pues un montón de troqueles con temática sirenas y unicornios. Y bueno, y así es como tengo este tipo de troqueles que entran a la perfección, porque son así todos muy chiquititos, ¿veis? Y entran en estas funditas perfectamente. Así que, pues bueno, esta es otra manera de tenerlos organizados y que a mí también me encanta. Podéis tenerlo en la estantería
y no ocupan mucho, son pequeñitas. Yo de estas también tengo, creo que tengo 3 y la verdad es que están muy muy bien y muy apañadas. Así que pues nada, esta es otra manera de almacenamiento de troqueles que yo uso muchísimo. Voy con otra forma de almacenar los troqueles que es parecida a la anterior, pero esta vez es con este tipo de caja blanca que yo compro en IKEA. Y pues bueno, los almaceno en estas fundas, que creo que las he sacado para que las vierais. Son estas fundas de aquí, que me cuestan 3,95 € y las compro en los bazares chinos. Y son pues fundas también grandes, que son como para guardar DVDs. Son un poquito más grandes que las otras. Las otras, como veis, a ver que la voy a sacar para que la veáis, fijaros cómo es una y cómo es otra. ¿Veis? Estas son como más grandes. Así que pues bueno, pues en este tipo de funda hago exactamente lo mismo. Troquelo con una lámina de imán y las meto dentro y bueno, el troquelado no está porque el troquelado de todos estos los tengo aquí, ¿vale? No necesito sacar, simplemente yo me voy aquí y veo letras y números. Y yo sé que aquí tengo todas las letras y números. Y luego me voy a la carpeta. Es que esto pesa muchísimo. Ya os digo que con las láminas de imán coge muchísimo peso. Me voy aquí a la pestaña de letras y números y aquí en todo esto que veis aquí, ¿veis? Todas estas letras y números que veis aquí es todo lo que tengo en la carpeta. Así que pues bueno, esta carpeta de troquelados me resulta súper apañada por eso, porque no tengo que sacar el pedazo de cajón este que pesa un montón y a lo mejor el troquel que yo quiero no lo tengo aquí, sino que lo tengo en otra caja. Que de estas también tengo 3. Así que pues bueno, pues aquí tengo letras y números, flores y plantas, ¿veis? Los tengo organizados así. Luego aquí tengo las formas apilables, aquí, ¿veis? Tengo estos troqueles que son así apilables y son unos troqueles que son más grandes que normalmente no entran en las fundas pequeñas de CDs. Por eso los tengo aquí, en estas otras fundas que son más grandes. Me resulta un sistema muy bueno si tenéis muchísimos troqueles. A simple vista podéis saber dónde tenéis la mayoría de los troqueles. Yo los que más uso son letras y números y flores y plantas y este es el que más tengo a mano. Pero vamos, que es que tengo tropecientos troqueles y bueno, tengo unos aquí en estas cajas grandes y otros en cajas más pequeñas. Y los que más suelo usar, pues como os he comentado antes, los tengo en este tipo de carpeta de anillas porque esto pesa mucho menos, entonces pues bueno, me es muy útil. ¿De qué otra manera organizo los troqueles? Pues con este tipo de carpetas. Son unas carpetas en tamaño A5, que son un tamaño un poco más grandes que las otras dos anteriores que os he enseñado de las fundas. Está incluso más grande que esta carpeta de aquí. Al menos no es que sea más grande, pero que entran bastante, sobre todo cuando son troqueles enteros. ¿Y a qué me refiero a troqueles enteros? Pues troqueles de este tipo, que os voy a sacar aquí para que veáis. ¿Veis? Tengo este tipo de troqueles, que son enormes, pues que los voy guardando aquí. Y como son troqueles sueltos, que son tal cual, ¿veis? Cajitas, fondos, marcos, este también son de agendas, este que también es muy grande. Entonces, este tipo de troqueles, pues yo lo guardo en estas carpetas. También podéis hacer lo mismo. Podéis tenerla dentro de una caja y ir enumerando los sobres a medida que vayáis teniendo muchas cosas. Yo, pues bueno, pues tengo varios sobres, ya sé de memoria lo que tengo en cada sobre porque son troqueles que uso mucho y bueno, pues me resulta muy útil pues eso, tener organizados estos troqueles aquí en estas carpetitas que la verdad es que son muy apañadas. A ver, que no lo puedo meter, luego lo meto. También las compro en bazares chinos, también las venden en Amazon, os dejaré enlaces en la cajita de información de todo lo que pueda encontrar y que os sirva de ayuda. Y bueno, pues son muy resistentes, se pueden meter varios troqueles. De hecho, los troqueles de la marca Sissis vienen en carpetitas tipo de este estilo. Así que, pues bueno, para mí son muy apañadas y me sirven a la perfección. Bueno, y hasta aquí
el vídeo de hoy. Deciros también que se me había olvidado que tengo troqueles de la Big Shot Plus que son muy grandes, que no entran en ninguna de los sistemas que habéis visto, pero los tengo organizados en carpetitas como estas, pero en tamaño A4. Lo que pasa es que no la he encontrado, no sé dónde la tengo metida, pero no la he encontrado para poderla enseñar. Pero vamos, que es como esta, pero el doble, y ahí tengo los troqueles más grandes que no entran en ningún sitio. Y bueno, pues nada, deciros eso, pues que organicéis los troqueles como mejor os venga, porque esto para gustos los colores. Yo, mi forma preferida es esta, de hecho tengo 4 carpetas, ya os he dicho, y me gusta porque es la más ligera, la más ligera y la que mejor veo los troqueles. Pero bueno, también me sirve mucho este tipo de sistema, lo único que es que pesa, si os digo 2 kilos a lo mejor me quedo corta, parece que no, pero pesa muchísimo. Quedan muy bien organizados, eso sí, y entran muchísimos, pero es muy pesado este sistema. Y ya, si es esta otra gigante, ya ni os cuento, esta por lo menos pesa 5 kilos. Pero bueno, con este sistema de carpetas, la verdad es que me ha ayudado muchísimo a la hora, sobre todo, de las cajas más grandes. Las tengo en estanterías y me cuesta muchísimo sacarlas porque pesan mucho, entonces pues bueno, me da mucha rabia sacar la caja, no encontrar el troquel que quiero y decir vaya tela con lo que pesa. Pues para eso hice estas carpetitas que la verdad es que vienen muy bien. Y bueno, pues nada, que me dejéis en comentarios en la cajita de información donde veáis pues cómo organizáis vosotras y vosotros los troqueles, que me gustaría saberlo, porque aquí, oye, pues así nos ayudamos todos. Y nada más, mis amores, que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis compartirlo, regalarme esos pulgarcitos hacia arriba y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!